En la senda de las revoluciones hay hondos y oscuros precipicios, el despotismo y la anarquía. El pueblo que se constituye bajo las bases de la libertad y de la justicia salva esos abismos. No los tiene delante de sus ojos en la reforma ni en el progreso. Los deja atrás, los deja en lo pasado. Y eso fue precisamente lo que buscamos los liberales, que osamos impulsar la reforma en aquel México convulso y desorientado. Dejar el retroceso, la hipocresía, la inmoralidad, el desorden en lo pasado. Aunque certeros estábamos de que la empresa no sería fácil. La Constitución de 1857 generó mucho descontento en aquellos partidarios del oscurantismo y de los abusos, que buscaron a toda costa salvaguardar sus privilegios, generando por su desesperada ambición por mantener el poder una escandalosa rebelión a la que se le hizo frente, por supuesto, en defensa de la libertad y del progreso social. Comonfort no fue más. Y yo, en mi carácter de presidente interino, dejé a un lado la moderación y comencé a tomar decisiones más radicales. Llamé al orden a quienes con las armas en las manos y por otros medios negaron obediencia a la ley, y a quienes se obstinaron en seguir la senda extraviada que emprendieron, los reprimí con toda la energía y las facultades que en ese momento me asistían. La guerra estalló, y con ella la defensa de nuestra Constitución. Ante la imposibilidad de quedarnos en la Ciudad de México, porque aquí estaban los conservadores, tuvimos que irnos al Bajío, Querétaro, Guanajuato, Jalisco. En Jalisco incluso estuvimos a punto de perder la vida. Todavía recuerdo cómo el pelotón entró al salón avasallando todo. Y sin más, oímos la orden: al hombro, presenten, preparen, apunten. Pero no era momento de morir. Todavía teníamos un compromiso mayúsculo con el pueblo mexicano. Quizá por ello la providencia divina hizo que Guillermo Prieto persuadiera al enardecido pelotón diciéndoles: levanten esas armas, los valientes no asesinan. Después de esa peripecia, seguros estábamos de que teníamos que llegar a Veracruz. No fue fácil. De Colima a Manzanillo, de Manzanillo a Acapulco, de ahí al Istmo de Panamá, después a La Habana, luego Nueva Orleans y finalmente llegamos al puerto de Veracruz. Ahí fuimos recibidos por el gobernador Manuel Gutiérrez Zamora, por un remolino humano que se agolpó a nuestro alrededor. Ahí estábamos todos, en una apretujada comunión con el pueblo, unidos todos por el bien de nuestra patria. A nuestra llegada nos instalamos en la casa número 638, situada en la calle de María Andrea. Al día siguiente de nuestra llegada, el 5 de mayo de 1858, quedó instalado en Veracruz el gobierno federal. El asedio al puerto y a las zonas aledañas fue incesante. Crecía el peligro, pero también se incrementaba el coraje de los defensores de Veracruz. Ante el riesgo constante, tuvimos que cambiar nuestras oficinas de casa. No había tiempo que perder. Esta guerra tenía que terminar, y para ello debíamos solidificar la emancipación completa y definitiva del poder civil. Así fue como surgió el debate entre Ocampo, Lerdo, Manuel Ruiz y yo, que propició que el 7 de julio de 1859
se publicara el manifiesto a la nación en el que dábamos a conocer el programa de gobierno y en el que justificamos la próxima publicación del paquete legislativo que conocimos como leyes de reforma y que fueron publicadas paulatinamente a partir del 12 de julio, y con las cuales buscamos destruir el poder temporal de la Iglesia, estableciendo la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos, mediante la supresión de fueros y privilegios y comunidades religiosas, y también mediante la nacionalización de los bienes del clero. Así dábamos también continuidad a todas aquellas leyes reformistas previamente creadas en beneficio de la patria mexicana. Es entonces el 12 de julio el punto de partida, porque ese día se expidió la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Recuerdo que la noche de ese 12 de julio la Guardia Nacional me llevó serenata, un momento de paz en tiempos de tormenta. El 23 de julio se expidió la ley del matrimonio civil. El matrimonio se convierte entonces en un contrato civil con el Estado. El 28 de julio se expidió la ley orgánica del registro civil. Los nacimientos y defunciones se convierten en un contrato civil con el Estado. Se expidió el decreto del 31 de julio en el que se secularizaban los cementerios y camposantos. También se expidió la ley de exclaustración de monjas y frailes el 11 de agosto, en la que se prohibió la existencia de conventos y de claustros, implicando su clausura. Y no paramos. Conforme pasó el tiempo se fueron creando más leyes, como la ley de libertad de cultos o la ley de instrucción pública. Los liberales no perseguíamos a la Iglesia como afirmaban los conservadores. Era el clero el que incitaba a una guerra civil en defensa de fueros y privilegios que nada tenían que ver con la misión espiritual y pastoral de la Iglesia. Durante esos años se combatió en todo el territorio nacional. Hubo muchas batallas perdidas, mucho dolor, grandes tragedias, pero siempre levantando con orgullo y con valor nuevos ejércitos. Porque era nuestro compromiso hacer efectivas las garantías que tiene el hombre de pensar, de hablar, de escribir, de adorar a Dios según su creencia, sin otro límite que el derecho de otro hombre. Los mexicanos liberales, los hijos del pueblo, los hombres libres que pelearon en la guerra de reforma, hicieron cuanto les fue posible por obtener el triunfo del pueblo mexicano y por lograr la restauración del orden constitucional. Era momento, entonces, de continuar trabajando por el bien de la patria, pero sobre todo, por la felicidad de nuestros hijos.